En el vídeo de hoy, Salvatore Sorrentino acepta ir a Eurovisión 2026. Saremo io e te per sempre legati per la vita. E Italia, que envía sabor napolitano a Eurovisión. 3 disclaimers rápidos como cada año. Punto número 1, Italia no envía canciones a Eurovisión. Punto número 2, Sanremo no es una final nacional, es un festival con 76 años de historia previo a Eurovisión. Y punto número 3, ahora sí, al ganador se le concede la oportunidad de representar a Italia en Eurovisión y Sal Da Vinci la ha aceptado. Hay que aclararlo cada año porque cada año se le olvida a la gente. Los fans, por favor, de Vito Nella Piaga, que levanten aquí la mano. No pasa nada, sabemos cómo funciona esto. Y vamos a reaccionar, chicos, a Sal Da Vinci, hijo del gran artista Mario Da Vinci. Me gustó una frase que leí que decía: Sal Da Vinci es el guardián de la melodía italiana clásica frente a la invasión del trap y los ritmos urbanos. Así que este guardián de la melodía clásica italiana vence Sanremo y lo que vamos a hacer aquí es analizar su texto y escuchar su canción. Escuchar porque ver poco, porque con el copyright de Sanremo completamente imposible. Vamos a analizar ya la letra, chicos. Per sempre sí, promesa de amor resiliente frente a las dificultades. Manifiesto de amor eterno. Tema universal, pero que con los tiempos que corren no está nada mal una canción como esta. Vamos a observar, chicos, cómo a lo largo de esta canción se extiende la figura de la pelea y la reconciliación tan presente en el ADN del teatro y de la música napolitana. Y vamos a comenzar a analizar la letra, chicos, no tenemos prisa, con calma. Me gusta tomarme las cosas de Sanremo y de Italia en Eurovisión con calma, vamos a disfrutar este momento. La letra dice así. Os la iré marcando, por supuesto. He cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato. Empieza, chicos, con la humildad del que no es nadie y acaba siendo un rey gracias al amor. Precioso inicio de esta canción y seguimos con Tu, una regina ora vestita in bianco sposa. Imagen icónica de la cultura italiana, una imagen que evoca a la boda como la culminación de un sueño, una imagen un poquito más tradicional de los tiempos que corren, pero como digo, no está nada mal recordarlo de vez en cuando. Me gusta bastante este concepto. Avanzamos dicendo: abbiamo sognato figli di una grande casa e superato tutte le difficoltà. Es una oda, chicos, esto a la resiliencia. En Italia, chicos, la familia y la superación de los conflictos son valores fundamentales. Además, ensalza el hecho de que en una relación, cuanto más la hayas luchado, más disfrutas de lo que has conseguido. Como un gol, chicos, como un gol en el minuto 90. Es una canción al corazón de la sociedad italiana que valora la estabilidad y el esfuerzo. Y vamos ya con el estribillo. E si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere con la mano sul petto, io te lo prometto davanti a Dio. Chicos, este estribillo es un juramento sagrado, es una afirmación pública de la lealtad. Vemos como dice: con la mano en el pecho y frente a Dios. Lo mejor de todo es que después de decir eso, dice: so bene che è una grande incógnita al futuro. Como diciendo, por siempre tú y yo, pero vamos a ir viendo cómo va la cosa, porque las cosas están, chicos, muy complicadas. Me gusta esta parte realista de la canción. Continúa diciendo: ma insieme e te non spaventerà, perché costruiremo tutto, ma non alzaremo un muro. Litigare, far l'amore, poi che male c'è. Esto es muy interesante, chicos, porque habla del desgaste de las relaciones. Construiremos una relación, tú y yo, pero no alzaremos un muro tan grande como para que luego no pueda haber comunicación entre nosotros dos, para que no haya silencio, ¿de acuerdo? El paso del tiempo, chicos, aísla a las relaciones y esta es una oda a la transparencia emocional. La parte final me encanta, era lo que comentaba al inicio: litigare, far l'amore, poi che male c'è. ¿De acuerdo? Es que es parte del pack, chicos, es parte de nuestra cultura mediterránea. La discusión es parte
del proceso comunicativo y a veces esa discusión acaba en intimidad. Esta parte de la canción es una parte sencilla para que las personas se identifiquen con ella, todo aquel que haya tenido un matrimonio, una relación larga. Esto no es una canción de Disney, chicos, aquí hay realismo, ¿de acuerdo? Aquí hay realismo y eso es apasionada, pero realista, y es algo que me gusta bastante. Y finalmente vemos que va repitiendo esta parte hasta que llega al final con este accusi, en lugar de così, entiendo, que sería donde reivindica su identidad napolitana, ¿de acuerdo? Le da un toque, de verdad, le da un toque de cercanía y ya sabemos cómo es la gente del sur de Italia que se moviliza mucho a la hora de votar, ¿de acuerdo? Lo habéis conseguido esta vez. Es una coña, chicos, desconozco cuáles han sido los resultados del televoto, pero esta es una canción honesta, una canción que busca ser eterna, un grande amore per sempre. ¿Os parece que después de toda la chapa que os he dado, la cual me podéis corregir si tenéis a bien en los comentarios, escuchemos ya la canción, que muchos habéis venido a esto y no a leer el texto, aunque a algunos os gusta? El año pasado con Lucio Corsi fue bastante interesante el análisis de texto. Vamos a ello. Vamos allá, chicos. Para mí esta es la parte más sencilla de la review porque básicamente me callo, escucho y aprendo. No tengo que decir absolutamente nada. Pararemos a la mitad, comentaremos algunas cositas, pero no tengo yo que interrumpir esto. Esta gran pieza. Vamos allá. Inicio a piano. Ho cominciato tutto quanto dal principio. Io che per te ero solo un uomo sconosciuto, poi diventato un re dal cuore innamorato. Tu una regina ora vestita in Una bianco confidencia a piano. Ho sognato figli in una grande casa e superato tutte le difficoltà, perché un amore non è amore per la vita. Tiene un sabor muy retro pero agradable. La più ripida sanità e si accenderà la musica e qui ti aspetterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te, da qui sarà per sempre sì. Paramos un segundito, chicos, hemos visto como ese inicio, confidencia a piano en esta canción. Tiene un estribillo explosivo, pero también pegadizo, ¿de acuerdo? Ese per sempre sí es algo que incluso un no italiano puede cantar. Decía anteriormente que me daba un vibe muy retro, pero es un retro que no es anticuado. Es decir, sabe hacer que la canción siga presente en nuestros tiempos, ¿de acuerdo? Pese a tener un estilo clásico. Continuamos con la canción vocalmente impecable, quiero decir, es que básicamente normalmente las reacciones digo, bueno, tiene buena voz, no sé qué, los agudos, impecable, impecable, ya lo conocéis, no hace falta, hablaremos de ello al final, pero impecable. So bene che una grande incognita è il futuro, ma insieme a te non mi spaventerà, perché costruiremo tutto ma non alzeremo un muro, litigare e far l'amore e poi che male c'è. E si accenderà la musica, per te io canterò, il più grande giorno ti regalerò. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo io e te, da qui sarà per sempre sì, soltanto sì, per questi giorni e mille altri ancora. Un semplice sì, l'eternità è dentro una parola. Saremo io e te per sempre legati per la vita, che senza te non vale niente, non ha senso vivere. Con la mano sul petto io te lo prometto davanti a Dio. Saremo
Brutal ese final, ¿eh? Ese Acusi. Muy bien, Sal Da Vinci. Bueno, chicos, decíamos vocalmente impecable. Control del vibrato, potencia, notas altas de manual. No solo canta, sino que siente. ¿De acuerdo? Eso en una competición importa mucho, mucho. Tanto en Sanremo como en el Eurovision. Él tiene una ventaja enorme porque domina perfectamente el escenario y eso hace que tenga ventaja sobre los demás. Al final acaba elevando la canción en directo. Si habéis visto el music video, que también tiene un gran copyright, por eso tampoco lo puedo poner, eleva la canción en directo. Es una artista con unas tablas impresionantes. Básicamente hablaremos de la parte instrumental. ¿Qué pasa con la orquesta? O sea, la orquesta en Sanremo, también pasa en Albania, por ejemplo, tiene una riqueza que eso, una pista pregrabada en Eurovisión, no se puede comparar. Por eso hay algunas canciones italianas que parece que en Eurovisión no son tan buenas como en Sanremo, pero la canción es la misma, lo que pasa es que la está tocando la orquesta. ¿De acuerdo, chicos? Esa es la principal diferencia que yo observo a veces en este tipo de canciones. La orquesta le da una riqueza orgánica muy buena, los arreglos de cuerdas son elegantes, le dan un aire como señorial, lo que al principio recalcaba como retro. A veces es complicado encontrar, ¿de acuerdo?, las palabras. La percusión entra en el momento justo para darle un toque épico. En la segunda parte del estribillo hay una melodía muy reconocible, de acuerdo, que yo he disfrutado bastante, que le da una variante también al estribillo. Es una excelente canción, una canción clásica que, hablando de Eurovisión, Italia, aparte de la diáspora que tiene, siempre es un Jury Darling, ¿de acuerdo? Porque tiene buenos cantantes, tienen canciones emocionantes, tienen letras muy potentes, y en cuanto al público, aunque esto será de menos, al final la posición final yo creo que a los italianos les da un poco igual. También van a saber apreciar esto. Y esta ha sido mi review de Sal Da Vinci, excelente cantante, canción preciosa. Espero vuestros comentarios. ¿Qué opináis de él? ¿Qué opináis de la canción? ¿Era lo que esperabais? Quizá no. Tuvo un ascenso meteórico en cuotas desde la posición, creo que número 21 o 22, ha acabado ganando. Un poco lo que le pasó a Lucio Corsi el año pasado, que nadie esperaba que esa canción ganara y acabó ganando. Quiero leer, como siempre, como cada año, estimados italianos, vuestros comentarios. Este ha sido Luca Garcelli. Nos vemos en más review para otras canciones de Eurovisión. Un saludo a todos y hasta la próxima. Δεν περνάει η νύχτα χωρίς εγώ και εσύ να πούμε καλή νύχτα. Πάρε μ' απόψε μες του